aren't even kids, minors that are under the age of 14. We're talking about the age of like 14 to 17, stat rape type charges. So, no binding, no weapons. $50 million is unreasonable, and I believe that setting it at this stage violates his constitutional rights. Con la mirada baja y sin afeitar, Nason Joaquín García fue presentado esta mañana ante un juez de California para responder por las acusaciones de pornografía infantil, actos lascivos con menores, tráfico de menores y violación. These aren't even kids, minors that are under the age of 14. We're talking about the age of like 14 to 17, stat rape type charges. So, no binding, no weapons. $50 million is unreasonable, and I believe that setting it at this stage violates his constitutional rights. De acuerdo con la acusación distribuida por la Fiscalía del Estado de California, Nason Joaquín García y 3 mujeres identificadas como Alondra Margarita Ocampo, presentada también en la corte, Azalea Rangel Meléndez y Susana Medina Oaxaca, habrían participado en delitos sexuales presuntamente cometidos contra al menos 4 mujeres menores de edad, a quienes en el documento se identifican como Jane Doe 1, 2, 3 y 4. Los hechos ocurrieron en distintos momentos, entre junio y julio de 2015 contra una de las menores y entre agosto de 2017 y abril de 2018 contra el resto. El documento detalla que Alondra dirigió a una de las menores denunciantes, junto con otras, a realizar bailes seductores para Nason Joaquín García. A esta misma menor, según la acusación, entre agosto de 2017 y febrero de 2018, el propio religioso la abrazó, besó e intentó tocar su vagina. También se detalla que Alondra Ocampo envió un mensaje a 3 de las menores agraviadas, diciéndoles que el siervo de Dios sería feliz si le hicieran llegar fotos de ellas desnudas. En otras comunicaciones, les dio instrucciones sobre cómo tomarse las fotos, por ejemplo, usando uniforme de colegio. Ocampo también habría llevado a 3 de las acusadas a un hotel en Los Ángeles en enero de 2017, donde debieron desnudarse, tocarse mutuamente y remover crema batida de sus cuerpos. El abogado desde la primera audiencia dice que es un caso de estupro, que porque según lo que el abogado vio, él no está obligando a las niñas. Estamos hablando de las 3 Jane Does. Él está que él no está obligando a las niñas, que no tiene armas, que ellas no piden auxilio y todo eso. O sea, está reconociendo que está teniendo, y el abogado dice, esto es una situación de estupro, no es violación, es estupro. Uh-huh. Sí, ahorita hay que analizar bien ese video, esa partecita es muy importante. Entonces, eso ocurrió, Héctor, el día 19 de junio del 2019. Y como dijo el cuento, 3 doritos después, el 3 de junio, pero ahora del 2022, se declara culpable de haber obligado a 2 niñas a practicarle sexo oral y de haber abusado de una tercera niña. O sea, hablando de las 3 Jane Does, sí, de las niñas. Y en el caso de Jane Doe 4 y Jane Doe 5, el día 23 de agosto del 2019, los abogados meten una moción donde ellos dicen que según el video de Luis Carlos Reyes, ellos argumentan que tenía una relación consensual continua con Jane Doe 4 y que de esas relaciones que ella tuvo, Nason escogió una para denunciarlo. Eso fue el 23 de agosto del 2019. Sí. Y el día 25 de agosto, la prueba de que esto ocurrió, porque ahora la luz del mundo lo niega, que esas mociones no existen. La prueba de que esto ocurrió es que el día 25 de agosto, o sea, eso fue un viernes, y el domingo, en la dominical que sigue, esa dominical la dedicaron para decir que fue una mentira que Nason dijo por estrategia. Sí. Inclusive hasta Luis Carlos Reyes volvió a hacer otro para refutar esa situación, porque dijo, bueno, entonces ahora tenemos un abogado. Entonces, Nason, ¿qué es? Porque hay un video de Luis Carlos Reyes que se llama así, está en signo de preguntas. Nason Joaquín, dice adúltero, violador, no dice adúltero, mentiroso o violador sexual, algo así dice el video. Bueno, eso, y un año después, el 18 de agosto del 2020, en el caso de Jane Doe 5, Nason reconoce que, bueno, más bien Nason dice que él está en su recámara acostadito, que Jane Doe 5 que entra, tarararara,
se desviste, se mete con él a su recámara y que tampoco hay pruebas de que ella gritó, de que ella objetó, sino que prácticamente Yendo 5 entró a violarlo a él ya, o sea, ahí habló Nazón, sus propias declaraciones de él dicen que tuvo relaciones con las 5 Yendos, porque ya tenemos las primeras en la primera declaración que tuvo relación con las 3 niñas y después en las otras mociones él dice que tuvo relaciones con las otras 2. El día 1 de junio del 2022 Nazón Joaquín mete una moción para que no se pusiera el video donde Nazón se come su propia semilla de la boca de Susana Medina, Oaxaca. La luz del mundo niega de que ese video exista. Si no existe ese video, ¿por qué Nazón metió una moción el día 1 de junio para que ese video no se pusiera? ¿Y por qué el día 3 de junio Menchaca hace una declaración ante toda la iglesia diciendo que Nazón se declara culpable porque se iban a incluir pruebas que no tenían nada que ver en el caso? Y se referían a ese video. ¿Por qué? Porque lo que narró la niña 3, según lo que se dijo en esa audiencia del día 1 de junio del 2022, ¿qué pasó? Adelante. ¿Me siguen escuchando? Ok, Claro, ok. clarito. Es que no vi mi foto allí porque vi que pusiste a ese señor ahí, pero está bien, se ve bonito. Mira, entonces, en esa moción, Nazón declara solicita que no se ponga un video que no existe. ¿Por qué hizo eso? Sí. O sea, si no existe, fíjate, en ese video hay 3 cosas importantes. Allí en ese video, Nazón se convierte en un comesemen confeso. Nazón se convierte en un productor de pornografía confeso, obviamente no infantil porque el video es de adultos, y se convierte en un adúltero confeso porque está con una señora que no es su esposa teniendo actos sexuales. Entonces es comesemen, productor de pornografía y adúltero en ese video. ¿Sí? Y aparte no es apóstol. Entonces, en el caso de todas las Yendos, en el caso de las 3 niñas, Nazón primero se declara que no las violó, sino que es estupro, que ellas cooperaron. Después, entonces ahí ya no hay ningún problema, porque aparte de que tuvo relaciones con ellas, después confesó que sí las obligó y que sí fue sexo forzado. En el caso de Yendo 4 y Yendo 5, pues el juicio no se hizo. Entonces nos quedamos en el limbo porque no hubo pruebas. O sea, Nazón dice que fue sexo consexual con ellas, que inclusive una de ellas, hasta ella solita entró a violarlo, refiriéndose, según los documentos de la corte, a Yendo 5, que ella solo entró a su recámara, que ya se desvistió, que ya se metió solo al baño con él, etcétera. Entonces, Nazón dice que tuvo sexo con ellas de manera consensual, pero ellas dicen que las violó. Entonces, ahí tenemos esa duda, ¿las violó o fue sexo consexual? Nos quedamos con la duda porque no hubo juicio, pero hay algo de lo que no tenemos duda, Héctor, que sí tuvo relaciones sexuales con ellas. 5. Porque no con las 2, o sea, con las 2, ¿por qué? Porque Nazón declara que tuvo sexo de manera voluntaria. Ellas declaran que las violó. Entonces, ahí sí nos quedamos en la duda, no sabemos si obviamente nosotros sabemos que sí, pero no se puede probar que las violó o que fue sexo de manera voluntaria. Sí. Pero lo que no nos queda la menor duda es que tuvo relaciones con ellas, porque ambas versiones coinciden en que hubo relaciones entre ellos. De cualquier forma, por sus frutos los conoceréis, y estos frutos indican que esta persona no es apóstol de Jesucristo. Todas estas nuevas pruebas y circunstancias cambiantes tomadas en conjunto ciertamente muestran que las pruebas no son suficientes para sostener una condena. Y ya están hablando los abogados de Nazón. Y aquí te acabo de terminar aquí. Voy a continuar aquí, ¿ok? Quiero que se fijen en estas letras que están aquí abajo de la línea roja, ¿ok? En lo rojo. Bueno, y después dice postular un juicio. No lo quiero mover. Postular un juicio en el caso de la acusación consistió en las alegaciones desnudas o bare allegations no corroboradas de que fue violada violentamente. Y aquí, pongan atención, donde dice aquí, la defensa presentó todas las pruebas de 1, su participación sexual
Y aquí está consensuada con el acusado, es decir, Naasón, antes y después de la presunta violación. Vean esto otra vez. La defensa, los abogados de Naasón, presentaron toda la evidencia hablando de esta mujer, está hablando de la mujer, de su participación sexual consensual o consensuada. ¿Con quién? With the defendant. Con el acusado. Antes y después de la presunta violación. Aquí te está diciendo, para ustedes que quieran evidencia, la defensa presentó. ¿Qué presentó? Toda la evidencia. ¿De qué? ¿De qué? De su participación, hablando de la mujer, sexual, consensuada con el acusado antes y después de la presunta violación. ¿Quién presentó esta evidencia? La defensa. La defensa presentó la evidencia, toda la evidencia, hablando de la mujer, de su participación sexual consensuada. Consensual, o sea que los dos estuvieron de acuerdo. Ella y Naasón estuvieron de acuerdo. La defensa presentó toda la evidencia que ella y Naasón estaban de acuerdo para estar su participación sexual consensuada con el acusado, the defendant. ¿Quién es el defendant? Naasón Joaquín. Antes y después de la presunta violación. ¿Ok? Recuerden que el defendant, aquí ese defendant, es Naasón García. ¿Ok? Son los defendants. Estos son los que son los acusados. Y aquí está hablando de Naasón Joaquín. Nuevamente, aquí claramente esta es la evidencia muy devastadora porque los mismos abogados de Naasón te están admitiendo. La defensa presentó todas las pruebas de su participación sexual consensuada o consensual con el acusado, con Naasón Joaquín, antes y después de la presunta violación. Ellos están diciendo que su evidencia es que esta mujer tuvo sexo con Naasón Joaquín, pero era sexo consensual. Aquí está su adulterio, amigos. ¿Cómo puede un apóstol de Jesucristo ser un adúltero? La defensa presentó esta evidencia del adulterio de Naasón, aquí en la página 25. Y todas me dicen que no hay evidencia. Aquí está entre los renglones 24 a 28. Aquí está la evidencia. Los abogados de Naasón, ya no están ahí, pero los previos, ellos presentaron la evidencia del adulterio de Naasón Joaquín con esta mujer. Por eso están diciendo que no la violó, que era sexo consensual. O sea, los dos estaban de acuerdo. Naasón se puso de acuerdo a cometer adulterio. Y volteo la página, voy a voltearla un poquito más. Ahí está la firma. ¿Pueden verla? Ahí está la firma, amigos. Eso es Rosenfeld y Sawyer. ¿Ok? Y esta es la primera vez que lo mencionaron aquí en la página 16. En la página 16. La presunta víctima tenía una relación romántica con el señor García antes y después de la supuesta violación y estaba tratando de reactivar una relación romántica sexual con él. Y la fiscalía ocultó esto. No está hablando aquí de la mujer. Estas son las palabras de los abogados. Los abogados dicen que la fiscalía ocultó el adulterio de Naasón. Pero gracias a los abogados de Naasón, ellos descubrieron el adulterio de Naasón. Y por decir que es el adulterio de Naasón, están diciendo que Naasón no la violó. Porque los dos estaban de mutuo acuerdo. Y es lo que se dice aquí. La defensa presentó toda la evidencia de su participación sexual consensuada con el acusado Naasón antes y después de la supuesta alegación. En agosto de 2019, los anteriores abogados de Naasón Joaquín, Rosenfeld y Sawyer, presentaron ante el tribunal un memorándum de puntos y autoridades en respaldo de su moción para fijar fianza razonable.
En dicho documento, específicamente en las líneas 19 a 21 de la página 16, ellos hicieron el siguiente Statement of Fact, entre paréntesis, aserción de hecho. Esta presunta víctima tuvo una aventura con el señor García antes de la supuesta violación e intentó reavivar una relación romántica sexual con él, entre paréntesis, lo que la fiscalía ocultó después de la supuesta violación. La transcripción de la audiencia preliminar correspondiente al día 18 de agosto de 2020 muestra que el actual abogado del señor García, Alan Jackson, alegó que su cliente había mantenido relaciones entre comillas consensuales no solo con Jane Doe 4, sino también con Jane Doe 5. Enfoquémonos en la página 135, ubicada a la izquierda, desde la línea 3 a la 10. Ella alega al agente Holmes que un encuentro aparentemente consensual, y es importante indicar que Jane Doe 4 y Jane Doe 5, de acuerdo a la evidencia presentada, parecían haber tenido, permítame reformular esa frase, parecían haber tenido una relación sexual consensual continuada con mi cliente. Ahora revisemos la posición de la defensa respecto a ese testimonio en la continuación del fragmento anterior, página 136, situada a la derecha, desde la línea 5 a la 24. Y luego le pregunté, ¿hubo alguna vez una insinuación de que mi cliente fue quien le dijo que podría ser alcanzada por un rayo, castigada por Dios o confinada a una silla de ruedas en el futuro? La respuesta fue que no, mi cliente no dijo nada de eso. No existe evidencia de que mi cliente le dijo una sola palabra de manera intimidante, amenazante o coercitiva. Pero extrañamente, de todos los encuentros sexuales que ambos mantuvieron a lo largo de los años, ella parece haber escogido uno y ahora está diciendo que fue violación. Simplemente no resiste un examen objetivo. La evidencia presentada no establece el uso de fuerza en lo absoluto, no establece que el señor García le dijo una mala palabra, no establece que él usó fuerza física o que ella objetó en lo absoluto, ni al señor García ni a la señorita Rangel. Nunca gritó, nunca clamó, nunca buscó ayuda. Ninguna de las Jane Doe hizo ninguna de esas cosas, y ella admitió que ambos tuvieron sexo alrededor de 10 veces durante la aventura. El abogado Jackson insiste en decirle al juez que las víctimas actuaban por iniciativa propia, en la página 140, a la izquierda, desde la línea 10 a la 15. Una vez más, en este incidente en el baño, Jane Doe 5 nunca objetó, nunca protestó, y fue ella quien se le insinuó. Ella es quien entró en su habitación, fue ella la que se desvistió, fue ella quien se quitó la ropa interior, fue ella la que se desnudó y entró a la regadera. Moción de la defensa de Nazón Joaquín para excluir todo el porno adulto del juicio. Páginas 21 a 31 de la transcripción de la audiencia del día 1 de junio de 2022. La próxima moción es la moción de la defensa para excluir todo el porno adulto. Y de nuevo he leído y considerado todos los documentos. Esta es una moción hecha por el acusado García, y escucharé al acusado García. Señor Mason, gracias su señoría. Me parece que los documentos exponen bastante bien nuestra postura y la cuestión general, y esto va a animar, me parece, varias de nuestras discusiones esta mañana y probablemente durante el juicio, es encontrar una orden adecuada para restringir la oferta de prueba de la Fiscalía de que es relevante a los delitos imputados. La Corte, ¿me permite limitar esto de ser posible? Señor Mason, desde luego. La Corte, dispénseme otra vez. Parece estar limitado a la imagen 5662. Esa es aparentemente la parte que voy a abordar. Esa es la imagen de la acusada Oaxaca y el acusado García. Señor Mason, sí, su señoría. Yo no creo... Quiero decir, esa es de la que hemos estado hablando, porque esa es la que nosotros sabemos que ellos quieren usar. Yo solicitaría, en lugar de tener que objetar repetidamente durante el juicio, creo que es una oportunidad para discutir este asunto en general. Yo no sé si la Fiscalía tiene la intención de presentar otras imágenes de pornografía legal no imputada entre adultos. Ignoro si tienen la intención de hacer eso. Sé que tienen la intención de usar esa, porque se basaron en ella considerablemente en la audiencia preliminar. Hay otras imágenes y videos que son porno adulto, entre adultos. No se han imputado y no están relacionados con nada en el caso. La Corte, permítame detenerlo ahí.
Señor Mason, sí. La Corte, ¿la Fiscalía tiene la intención de introducir alguna otra imagen? Señor Seagal, no, su señoría. Solo la imagen a la que la Corte se refirió, y luego por supuesto está la imagen de porno infantil con el... La Corte, eso no es de lo que está dando testimonio. Muy bien, con eso en mente, señor Mason, ahora refiérase a esa única imagen. Señor Mason, ahora solo nos queda una imagen, y yo agradezco esa aclaración. Eso hace que sea más fácil hablar de las cosas. Esa imagen no mueve la pelota en lo absoluto respecto a ningún cargo, y sé que... Me parece que el señor Carey tiene algo que decir sobre esta cuestión también, dado que es su clienta, pero no es un delito imputado. Involucra a adultos que dieron su consentimiento. No tiene ninguna conexión con ninguno de los incidentes imputados. El único incidente que la Fiscalía aparentemente tiene la intención de presentar, y me parece que este fue el efecto, definitivamente fue el efecto, ya sea que haya sido o no el efecto deseado en la audiencia preliminar, es, ya sabe, es una imagen lasciva, y probablemente para algunos miembros del jurado perturbadora, informará irreparablemente, me parece, contaminará perjudicialmente la percepción del jurado de ambos acusados si se permite introducirla como evidencia. Simplemente no hace en absoluto más probable que ninguno de los actos criminales imputados ocurrieran mostrar un acto sexual consensual entre dos adultos. Esa es la... Si yo quisiera encontrar un ejemplo, en la historia de nuestra jurisprudencia, de una pieza de evidencia que es más probatoria, considerablemente más probatoria, más perjudicial que probatoria, me disculpo, considerablemente más perjudicial que probatoria sería esta. Nosotros preguntamos, ¿cuáles van a ser los efectos de que un jurado vea esto? ¿Cuál es el efecto en lo que respecta a mover su pelota deductiva en dirección a si ocurrió o no un delito imputado? Es insignificante, a lo más. ¿Cuál es el efecto en dirección a predisponerlos contra el acusado, ambos de ellos, e indignarlos, horrorizarlos y escandalizarlos? El punto es que no pueden ignorarlo, y me parece que eso es exactamente lo que nuestro código de evidencia tiene como fin evitar. No quiero insistir en esto, se ha expuesto en los documentos, me parece que la Corte entiende el objetivo. La Corte. Señor Carey, esta es la primera parte de su punción, lo escuchará usted. Señor Carey, gracias, su señoría. Yo no veo ninguna teoría de admisibilidad bajo el Código de Evidencia. Este no es un anterior. Bajo 1108, este no es un delito sexual anterior que se esté denunciando. Bajo 1101, inciso B, ninguna de las excepciones me parecería que aplican. Estos solo son actos sexuales anteriores de tanto el acusado García como la acusada Oaxaca, que no son relevantes. Ahora bien, yo sé que la teoría de la Fiscalía es decir que porque esto ocurrió en esta ocasión, eso tiende a probarlo, haciéndolo relevante porque ocurrió en la ocasión con Jane Doe 3. Pero para mí, los hechos no están alineados entre esos dos escenarios. Este es un acto consensual que no involucra a una tercera persona, y simplemente no existe una teoría de admisibilidad bajo el artículo 210, 1101 o 1108 del Código de Evidencia. Si la Corte está considerando permitirlo, le solicitaría a la Corte que lo suavice por la vía de no introducir el video completo, sino más bien tal vez una imagen del video que muestre a ambas partes participando del acto. Pero mostrar el video completo, incluyendo la conclusión, que es muy lasciva y no tiene una finalidad relevante, le solicitaría eso como alternativa. Pero aún así me ciño a mi postura original de que no es relevante en modo alguno. La Corte, gracias. ¿De parte de la Fiscalía? Señor Seagal, gracias, su señoría. Esta imagen sí tiene relevancia, la cual es que tiende a indicar que estas partes tenían una relación que involucraba el tipo de sexo que Jane Doe 3 testificó que presenció cuando la trajeron a la habitación del señor García la noche que la forzaron a cometer sexo oral. Ella entró a la habitación, ella vio a la señorita Oaxaca ahí con el señor García en la cama. La señorita Oaxaca le practica sexo oral al señor García, luego ella le enseña a Jane Doe 3 a practicarle sexo oral al señor García. Jane Doe 3 dice no. La señorita Oaxaca insiste y Jane Doe 3 entonces obedece y practica sexo oral. De modo que en el momento en que Jane Doe 3 ingresó a nuestras oficinas y dijo que esto pasó entre el señor García y la señorita Oaxaca, ella no sabía que había un video allá afuera en los dispositivos del señor García, su teléfono o su iPad, mostrando en efecto al señor García y a la señorita Oaxaca participando de sexo oral. De modo que tiende a confirmar esa parte de su historia que tiende a corroborar hasta un cierto punto. Esto también muestra la naturaleza de la relación que existía entre el señor García y la señorita Oaxaca y que involucraba sexo consensual. No estamos diciendo que no fue sexo consensual. No hay nada criminal acerca de lo que ellos estaban haciendo ese día en particular, pero sirve para demostrar que ellos sí tenían ese tipo de relación, la cual tiende a corroborar lo que dice Jane Doe 3.
Y asimismo, el señor García y la señorita Oaxaca están imputados como coacusados en la copulación oral forzada contra Jane Doe 3. Entonces nosotros tenemos que demostrar que estos dos están actuando en contubernio, que son cómplices entre ellos, que se instigan y se asisten mutuamente. Y el hecho de que ellos tuvieran ese tipo de relación tiende a esa evidencia circunstancial de que sí tenían el tipo de relación que sería consistente con lo que Jane Doe 3 dice que pasó. No me parece que lo que hay en ese video pruebe el cargo de Jane Doe 3 de por sí, pero es una pieza de evidencia circunstancial que sí tiende a indicar que ellos tenían el tipo de relación que sería consistente con los eventos que Jane Doe 3 describe cuando fue forzada a cometer copulación oral. Ese es el valor probatorio de esa evidencia. Las relaciones conspiratorias a menudo se prueban por evidencia circunstancial, así que es en eso en lo que intentamos basarnos en este caso. Y en lo que respecta al perjuicio, me parece que eso es bastante especulativo, y dado el hecho de que la imagen muestra a dos adultos que dieron consentimiento teniendo sexo, no sé si nada de eso va a escandalizar al jurado o predisponerlos contra cualquiera de estos dos acusados. No vamos a decir que hubo nada de malo en que ambos tuvieran sexo consensual entre ellos. No creo que un jurado vaya a concluir eso. Pero es una pieza de evidencia circunstancial que indica que ellos sí tenían este tipo de relación y tiende a corroborar a Jane Doe 3 de este modo. Oye, ¿sabes? Ella tenía razón. Aquí tenemos este video del señor García y la señorita Oaxaca. La otra cuestión es que, de nuevo, la imagen se encuentra en el dispositivo electrónico del señor García. Me parece que en su iPhone, creo, o tal vez el iPad. Me parece que era el iPhone en el momento en que el señor García fue arrestado en el aeropuerto, así que también es un indicio de la propiedad y el control y el uso de ese dispositivo. Gracias. La Corte, gracias. ¿Algún comentario a modo de conclusión, señor Mason? Señor Mason, sí, su señoría, gracias. Agradezco la aclaración de la Fiscalía. En respuesta a eso, yo haría dos comentarios. Primero, si la teoría de relevancia es demostrar que la señorita Oaxaca y el señor García tenían una relación que involucraba sexo oral, me parece que estoy citando al fiscal lo que él dijo. Entonces la imagen, el video, sería relevante solo si ese punto estuviera en disputa. Y ese punto no está en disputa. Así que lo que yo sugeriría como alternativa, en primer lugar, las partes lo pueden estipular. Podemos hacer eso aquí hoy. Segundo, que la Corte pudiera, y yo sugeriría que esto fuera una orden adecuada. La Corte, supongo que usted no estipularía todos los elementos del delito. Señor Mason, disculpe. La Corte, supongo que usted no estaría dispuesta a estipular todos los delitos como se imputaron. Señor Mason, bueno, no hay un delito imputado con respecto al sexo consensual. La Corte, estoy hablando del sexo consensual al que aludió la Fiscalía. Señor Mason, es correcto, su señoría, de eso es de lo que estoy hablando. De modo que la Fiscalía quiere establecer un hecho, como yo lo entiendo, un hecho circunstancial que puede ser usado en una cadena de deducciones, y ellos le dirán al jurado: ahora está establecido, porque ustedes vieron este video, que la señorita Oaxaca y el señor García tuvieron una relación en la que ella le practicó sexo oral. Eso hace más probable, por deducción, que la historia de Jane Doe 3 sea cierta. La Corte. Esto es semejante a estipular una foto del médico forense, la cual no tiene que ser aceptada tampoco. Señor Mason, sí, su señoría, excepto que no queremos estipular la foto en la imagen, queremos estipular un hecho. La Corte, lo entiendo, y eso es semejante a muchos casos de homicidios que todos hemos visto, pero siga adelante. Señor Mason, es correcto, su señoría, y le diré habiendo hecho el mismo argumento con respecto a fotos que muestran violencia extrema, vemos muchas de estas. Muchas veces la defensa quiere excluirlas y el fiscal quiere incluirlas, y nos preguntamos cuál es el valor añadido que usted ve en la imagen, en lugar de tener los hechos. Y me parece que esa es una determinación que esta Corte ha hecho probablemente docenas, sino cientos de veces. La Corte, conjuntamente con la Corte Suprema. Señor Mason, desde luego, su señoría. La Corte, pero siga adelante. Señor Mason, con respecto a este video en particular, la pregunta es: ¿cuál es el valor probatorio añadido de mostrar el video en lugar de simplemente establecer el hecho? Me parece que la respuesta es ninguno. Y hablo en serio acerca de la estipulación. Las partes entablarán esa estipulación. Y también, yo entiendo que ellos tienen que ir primero. Tienen que presentar su caso en la etapa probatoria, pero no va a estar en disputa en este caso que ese tipo de relación existió. Entonces mi sugerencia sería que a la Fiscalía se le impida presentar el video durante la etapa probatoria y que puedan guardar el video para la etapa de refutación si y cuando las partes nieguen que tal relación ocurrió. Eso, si y cuando cualquiera de las partes niegue que tal relación existió que incluía sexo oral.
Además, y no sé si la Fiscalía aceptará esto, pero las partes están preparadas para estipular la existencia de una relación entre estos dos en el periodo relevante que incluya el sexo oral. Me parece que eso es adecuado y razonable, y no añade nada adicional al caso, salvo enardecer al jurado ver este video. Quiero decir, la Corte... No quiero preguntar, pero el video se reprodujo en la audiencia preliminar. No sé si la Corte lo recuerda. La Corte, sí. Señor Mason, no me parece que haya nada que tenga que mostrarse al jurado si el jurado tiene ese hecho, que el jurado tendrá. La Corte, gracias. Señor Carey, ¿algún último comentario? Señor Carey, solo quiero añadir algo porque me parece que surgirá en otros alegatos. La Fiscalía, al menos en su respuesta a la moción original, que de hecho técnicamente no se presentó, pero el señor Seagal acaba de indicar conspiración. Ellos no le han imputado a la señorita Oaxaca la participación en ninguna conspiración. No me parece que solo porque ellos creen, aunque ellos no le imputaron que ella fuera miembro de una conspiración, que eso les permita simplemente introducir lo que sea que quieran y decir, oh, ella es parte de la conspiración. Se le imputa un acto específico en un día específico. La acusación no es que era una conspiración para cometer copulación oral. La acusación es mediante evidencia directa de un testigo que estuvo presente. Por tanto, discrepo con la Fiscalía en su alegato aquí, así como su argumento para otros fines de que la señorita Oaxaca, que todo lo que hizo fue porque es una miembro de la conspiración cuando eso simplemente no se le imputa. La Corte. Muy bien, gracias. La Fiscalía no tiene que aceptar ninguna estipulación. Antes de que lo decida, permítame preguntar. Señor Seagal, ¿usted aceptaría esa estipulación como la propone el abogado? Señor Seagal, en este momento su señoría no estaríamos dispuestos a estipular. La Corte, de acuerdo. Por lo que he visto, y lo recuerdo por lo que he visto en el papeleo, este video es consistente con la teoría de la Fiscalía del caso. Esto es que los miembros de la Iglesia han dado servicio al acusado, y la acusada Oaxaca es una líder, y es probatorio de la intención de ambos acusados en este asunto en que la intención está en discusión, y bajo un análisis 352, concluyo que el valor probatorio sobrepasa cualquier perjuicio a los acusados. La moción del acusado es denegada. Señor Seagal, gracias su señoría. La próxima moción... Señor Carey, ¿puedo preguntar antes de que abandonemos ese tema? Porque la Fiscalía sí indicó que solo va a mostrar la imagen 5662. La Corte, eso es lo que me dijeron. Hay otras partes de su moción que no he alcanzado todavía. Voy a llegar a su moción. Señor Carey, de acuerdo. Entiendo. Solo quería ver si era irrelevante. La Corte, deme un momento por favor mientras yo... Pausa en los procedimientos. Hay un paréntesis aquí porque se revisaron varias mociones no relacionadas con este asunto en particular antes de que el juez Cohen retomara la moción del abogado de Susana, Pat Carey. Páginas 99 y 100 de la transcripción de la audiencia del día 1 de junio de 2022. La última moción que tengo es una moción de la acusada Oaxaca, la cual leí y consideré. No ha habido réplica. Ya decidí la primera cuestión de la moción indímine que el señor Carey mencionó. Con respecto a las otras, hay otros videos e imágenes, ítems 2, 3 y 4. ¿La Fiscalía está solicitando introducir esos ítems? Señora Callahan, no. La Corte, de acuerdo, entonces esos ítems son irrelevantes. La Fiscalía no los va a introducir. Con respecto al ítem 5, los registros de viajes de Oaxaca, ¿la Fiscalía tiene la intención de introducirlos? Señor Seagal, no, su señoría. La Corte es irrelevante. Con respecto al ítem 6, Oaxaca transportando dinero a García. Señor Seagal, no, su señoría. Señora Callahan, no. Señor Seagal, en este momento no tenemos la intención, con una salvedad, que si por alguna razón esto fuera a volverse relevante en algún momento, le solicitaríamos a la Corte permiso para usar esa evidencia. La Corte, ¿está satisfecho hasta ahora, señor Carey? Señor Carey, sí. Esperaba con ansias tener al fin el escenario para mí. Recordemos la descripción de este video identificado como IMG-5662 que se hizo durante la audiencia preliminar del día 17 de agosto de 2020 en las páginas 92 y 93 de la transcripción. La imagen 5662, que estaba en el iPhone del acusado García, muestra a Susana Oaxaca practicándole copulación oral al acusado García. Después de que el acusado García eyacula, Susana Oaxaca se mueve de su posición del lado izquierdo de García y luego escupe su propio semen de vuelta en su boca. Y luego comienzan a besarse. Otro detalle relevante a considerar es que la defensa recibió un DVD-R que contenía este video en la audiencia del 19 de septiembre de 2019.
En 3 años no se presentó ante la corte ningún peritaje que acreditara que ese video pudo haber sido manipulado o alterado. Ahora es responsabilidad de cada uno de ustedes sacar sus propias conclusiones. Lectura de la Declaración de Delitos Graves en el caso de El Pueblo del Estado de California contra Nazón Joaquín García. Los Ángeles, California, 3 de junio de 2022, sesión matutina. En la fecha indicada arriba, con el acusado presente en el tribunal y representado por los defensores Alan J. Jackson y Caleb Mason, abogados, el pueblo representado por Patricia Fusco, Diana Callahan y Jeffrey Siegel, fiscales generales adjuntos del Condado de Los Ángeles, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos. La Corte. Se abre la sesión en el pueblo contra García. El acusado está presente. Todos los abogados están presentes. El caso se adelantó del lunes 6 de junio. Tengo entendido que hay una disposición en este caso. ¿Es correcto con respecto a todas las partes? Señora Callahan, sí, su señoría. Señor Jackson, es correcto. La Corte. Si la Fiscalía pudiera poner los parámetros y la disposición en el acta, por favor. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado se declarará culpable de los cargos 1, 7 y 9. Él recibirá, con respecto al cargo 1, 8 meses, que es un tercio de la pena media de la pena base, que será el cargo 6, en el que él recibirá 8 años. Y además él recibirá 8 años como la pena media en el cargo 9, por un total de 16 años y 8 meses. La Corte. Esto es de conformidad con el Código Penal 667.6, subdivisión B. ¿Es esto, señor Jackson, lo que acordó la defensa? Señor Jackson, lo es. La Corte. ¿Es esto lo que usted quiere hacer, señor García? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene ciertos derechos constitucionales. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es aquel en que 12 miembros de la comunidad son seleccionados por su abogado y la fiscalía y oyen la evidencia en este caso. Los 12 deben concluir que usted es culpable más allá de toda duda razonable antes de que pueda ser hallado culpable. ¿Usted comprende su derecho a un juicio conjurado? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra. Esto quiere decir que los testigos subirían al estrado a testificar y usted, a través de su abogado, los podría hacer preguntas. ¿Usted comprende su derecho a confrontar y a contrainterrogar a los testigos en su contra? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a usar los requerimientos de comparecencia de este tribunal para citar testigos en su propia defensa. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho contra la autoincriminación. Lo que esto quiere decir es que usted puede guardar silencio y forzar a la Fiscalía a probar todos y cada uno de los elementos de los delitos en su contra. Al declararse culpable, usted está diciendo que es culpable, y usted está por consiguiente incriminándose a sí mismo. ¿Usted comprende su derecho contra la autoincriminación? El acusado, sí, señor. La Corte, ¿y usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. La sentencia máxima en este caso es, con respecto al cargo 1, 1, 2 o 3 años. Con respecto a los cargos 7 y 9, 6, 8 o 10 años. Usted escuchó cuál es el acuerdo en el caso. Al término de su sentencia, usted estará en libertad bajo palabra por 2 años. Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad bajo palabra, puede ser enviado a la prisión estatal hasta por 1 año por cada violación. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Si usted no es un ciudadano, esta declaración puede y será usada para deportarlo, para negarle los beneficios de la ciudadanía y para negarle el reingreso a este país. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Alguien le ha dicho a usted algo distinto en relación a sus consecuencias inmigratorias de aquellas que acabo de exponer aquí en el acta? El acusado, no. La Corte. Hay una multa obligatoria de indemnización que yo debo imponer. El mínimo son $300. El máximo es $10,000. Le prometo que será el mínimo. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí.
La Corte. Asimismo, existe una multa de $300 de revocación de libertad bajo palabra que debo imponer, pero posponer. No se activa a menos que usted viole su libertad bajo palabra. ¿Usted lo comprende? El acusado sí. La Corte. Voy a tener que ordenar que se le tome una muestra de tejido de ADN para una base de datos de ADN. ¿Usted lo comprende? El acusado sí. La Corte. Usted deberá registrarse como agresor sexual con el jefe de policía o el alguacil, donde quiera que usted resida por el resto de su vida. ¿Usted lo comprende? El acusado sí. La Corte. ¿Se le ha hecho alguna promesa aparte de la que yo expuse aquí en el acta? ¿O alguien lo ha amenazado o forzado a declararse culpable de estos cargos? El acusado no. La Corte. Usted se está declarando culpable libremente y voluntariamente y porque usted siente en este momento que es lo mejor para usted. El acusado sí. La Corte. Usted ha discutido este caso en su totalidad con sus abogados porque usted comprende la naturaleza de estos cargos, los elementos de estos delitos y todas las defensas que podría tener. El acusado sí. La Corte. ¿Hay algo más que la Fiscalía quiere que yo le pregunte? Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado renunciará a sus derechos de apelación. La Corte. Muy bien. Parte de las condiciones de la negociación del acuerdo es que usted renuncie a sus derechos de apelación hasta la fecha de su sentencia, incluyéndola. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Usted está de acuerdo? El acusado, sí. La Corte. ¿Hay algo más de parte de la Fiscalía? Señora Callahan, no, su señoría. La Corte. Entonces, en este documento acusatorio, BA 484133, que lo acusa en el cargo 1 de una violación a la sección del Código Penal 288, subdivisión C1, acto lascivo en una niña de 14 o 15 años. En el cargo 7, de una violación de la sección del Código Penal 287, subdivisión C2C, copulación oral forzada con una menor. En el cargo 9, de una violación del Código Penal 287, subdivisión C2C, copulación oral forzada de una menor. Con respecto a estos tres cargos, ¿cómo se declara? El acusado culpable. La Corte. ¿Los defensores están de acuerdo en la renuncia? ¿Se unen a la declaración? Señor Jackson, sí. La Corte. Basado en mi propio análisis personal de la audiencia preliminar que yo presidí, concluyo que la declaración está basada en los hechos. Habiendo observado la conducta del acusado durante la toma de las declaraciones, concluyo que él, a sabiendas, inteligentemente, con entendimiento, expresamente y explícitamente renuncia a sus derechos, y ha declarado libre y voluntariamente. Él comprende la sentencia máxima y comprende las consecuencias de la declaración. A él se le han informado la naturaleza de los cargos y todas las posibles consecuencias. Basada en mi conclusión, habiendo presidido la audiencia preliminar, concluyo que la declaración está basada en los hechos. En cuanto a la sentencia, abogados, les dije a los abogados que en mi personal, que ha llegado temprano, conservo a mi personal porque no hago que se queden hasta tarde. No sé si los abogados quieren la sentencia en una fecha distinta. Cualquier fecha la próxima semana o da igual. ¿Qué les apetece? Señor Jackson, la señora Callahan y yo lo discutimos y nos gustaría poner la sentencia en el 9, que es el jueves de la próxima semana. La Corte. ¿Cómo nos va ese día? La Secretaría Judicial. ¿Quién? Señora Fusco, su señoría, ¿puedo preguntar para asegurarme de que esa fecha les servirá a las víctimas? La Corte, por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señora Fusco, su señoría, ¿sería posible hacerla el 10? Y me disculpo, yo no estuve aquí antes con los abogados. La Corte. Esa fecha está tachada en mi calendario. Lo siento. Tenemos otros casos en esa fecha que van a requerir mucho tiempo. Señora Fusco, ¿qué tal el 8? Señor Jackson, ¿me permite solo un momento? La Corte. Por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señor Jackson, nos parece bien su señoría. La Corte, ¿usted está de acuerdo, señor? El acusado, sí. La Corte, muy bien. Se fijará la sentencia en este caso el 8 de junio de 2022 a las 8:30 am en esta sala del tribunal. Y nuevamente espero a los abogados a las 8:30 en punto. Se ordena comparecer al acusado. En este momento queda en prisión preventiva sin fianza. Señor Jackson,
Su señoría, con respecto a todos los cargos restantes, ¿la Fiscalía se dispone a desestimar con prejuicio? La Corte, me parece que eso sucedería en el momento de imponer la sentencia. Señor Jackson, siempre y cuando quede en el acta que esto es parte del acuerdo, inherente en el acuerdo. Si sucede el miércoles está bien, yo solo quiero asegurarme de que no fue una omisión. La Corte, no fue una omisión y es un pacto con el acuerdo del caso. La Fiscalía coincide. Señora Callahan, correcto. Señor Jackson, con eso es suficiente. La Corte, muy bien. Señor Jackson, nosotros lo valoramos. Señora Fusco, gracias su señoría. La Corte, gracias. Procedimientos concluidos.